constantemente esto. Sobre todo para los que son entrenados por mí en la iglesia, los que están en la iglesia y están recibiendo discipulado. Este tema es tan importante que le voy a pedir que se lo enseñen a otros constantemente. Va a ser como un tema base. Y todas las personas que pueden escuchar y que nos siguen constantemente, porque hemos recibido bastantes notas, bastantes textos de que si cuando regresemos a la iglesia sigamos haciendo algo desde la iglesia, algo así, para poder seguir el ministerio que tenemos, seguir la iglesia. Y para mí es importante que tengan las notas. Siempre les he vuelto a decir, cuando yo les mando mis notas es para que ustedes las revisen. Las revisen y sean como los debería, está bien o está mal, ¿no? Y si es de la palabra de Dios o no es de la palabra de Dios. Lo que hoy día trato, el título se llama Tú eres el mayor milagro. Vuelvo a repetir. El título es Tú eres el mayor milagro. La razón que de este tema hoy día, domingo, 31 de mayo, hoy que es el cumpleaños, sería el cumpleaños de mi papá, ¿no? O sea, y ese cumpleaños de Rudy Rodríguez, no lo veo hace tiempo, pero sé que eres un hermano que ama a Dios. Feliz cumpleaños, Rudy. Y tenemos la razón de este tema es porque estamos hablando desde hace varias sesiones que hemos tenido de los milagros. Hemos hablado de los milagros y de la manifestación de la gracia de Dios hoy día. Hemos estado hablando de eso y por eso es tan importante entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Sí, voy a quitar este libro de acá. Estaba interrumpiendo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Estamos viendo qué es lo que quiere Dios para nosotros hoy día, para su iglesia hoy día y por supuesto para usted hoy día. Yo pienso que si se habla de avivamiento y queremos un avivamiento, que es la manifestación de Dios en estos tiempos, yo pienso que lo real, lo que debe ser es que el avivamiento empieza en tu persona. Si no empieza en tu persona, una de dos, no vas a poder ser parte del avivamiento o lo que veas te va a parecer extraño con respecto al avivamiento. Porque tenemos que estar, como hablamos la vez pasada, en la misma fe, en la unidad de la misma fe, comprender y hablar lo mismo. Por eso es importante la palabra de Dios, la Biblia. Ustedes saben que la Biblia no siempre se llamaba la Biblia, se llamaba canon, y canon viene de caña de medir. Y hay muchas cosas, o sea, la Biblia era el libro de referencia. ¿Es malo hacer esto o no es malo hacer esto? Vamos a la Biblia. Cómo uno viene a ser cristiano o no, uno no es cristiano, cuándo es cristiano, cuándo no, vamos a la Biblia. O sea, era la caña de medir, el libro de referencia. La palabra Biblia viene de biblios, de libros, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el nombre de canon, o sea, yo me tengo que referir a la Biblia. Hay dos cosas también en la Biblia, en el estudio de la Biblia, que te van a enseñar en si vas a un seminario seguro, pero te lo pueden enseñar en la iglesia. En mi iglesia lo han aprendido, la mayoría lo sabe. Hay una manera que es estudiar la Biblia, leyendo la Biblia y esperar que la Biblia te diga algo, meditando la palabra de Dios y que Dios te diga algo a través de la Biblia. Y otra cosa es acercarme con un tema en mi cabeza, y buscar versículos de la Biblia que soporten este tema, que me ayuden a hablar de este tema. Por decirte, en lugar de leer la Biblia, y la Biblia me habla de amor, me habla del Espíritu Santo, me habla de mi comportamiento como cristiano, etcétera. Todo lo que me dice la Biblia, en lugar de eso, yo quiero hacer una conducta. Y busco la conducta que hace mucho tiempo yo tenía un programa en radio. Y había un líder que se enamoró de otra persona, un líder cristiano. Y entonces se enamoró de otra persona. Pero también le daba pena a su esposa.
le da pena a su esposa porque dejó a su esposa y se casó con esta persona, pero le da pena a su esposa. Entonces buscó en la Biblia, buscó en la Biblia, tenía en su tema cómo podía estar con su esposa y con la nueva mujer al mismo tiempo viviendo juntos. Entonces buscó en su tema que la poligamia era lo más saludable para el cristianismo y para una relación con Dios, y comenzó a buscar todas las partes que había poligamia en la Biblia, y así justificó su punto de vista. O sea, eso se llama eisegesis, o sea, cuando yo tengo algo, una idea, y lo voy a justificar. Yo tengo la idea de nuevo mundo, entonces la voy a justificar a través de versículos, Zacarías, Daniel, y voy a entrelazar para justificar mi idea, en lugar de esperar que Dios me diga lo que va a pasar cuando en su venida de parte de la Biblia, y no porque ya tengo la idea, buscarla en la Biblia. Y por eso para mí es muy importante la palabra de Dios, y muy importante que usted siga los versículos. Hoy día, como les dije al principio, el tema se llama Tú eres el mayor milagro. Y yo creo esto, ¿ya? Yo creo que Dios es grande, es misericordioso, y Dios es y será el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la manifestación de Dios siempre está a disposición nuestra. El problema no es que Dios se ha dejado de manifestarse, sino el problema es que estamos haciendo algo porque Dios, y eso impide que Dios se manifieste hoy día, porque ni siquiera consideramos a Dios en nuestra vida. Estamos desarrollando nuestros planes, estamos creando nuestras iglesias, estamos creando nuestras religiones, pero no hemos tomado en consideración en todos nuestros planes a Dios. A veces son los caprichos que nos llevan a nosotros a hacer cosas, y siempre decimos que es en el nombre de Dios. No tiene idea cuántos divorcios he tenido que ver y he tenido que participar porque son dolorosos, y ellos jurarían que su matrimonio empezó con Dios y que Dios los unió, pero ahora se están separando y ya la Biblia no sirve en lo que ha unido Dios, el hombre no los separe. Y ese es el problema, porque a veces le aducimos cosas a Dios que nosotros hemos hecho, creyendo que es de Dios, y a veces en nuestro énfasis, fanatismo, en nuestra manera de ser, empezamos siempre y mencionamos a Dios. Yo quiero dinero y digo que Dios me prospere todo, pero la verdad es el dinero que quieres, ¿no? O sea, pero busco en la Biblia todo lo que me ayude a mí a tener dinero y a reclamar dinero y a declarar que hay dinero y a declarar todo. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque lo ideal es que Dios te hable a través de la Biblia y no justifiques tu manera de ser a través de la Biblia, que lamentablemente es lo que pasa generalmente cuando creamos religiones y creamos todo, ¿no? Jim Jones, el de Guyana, el que reunió tanta gente, él era un buen predicador. David Bramberg, el creador de los niños de Dios, él era un buen predicador. Y así vemos montones de personas que se desviaron porque comenzaron a justificar su conducta a través de la Biblia, o a buscar sus pensamientos para justificarlos en la Biblia. Y el secreto, siempre es un consejo que te doy, es que la palabra de Dios te hable a ti, que Dios te hable a través de la palabra de Dios, y no que tú trates de justificar tu conducta, tu persona, tus pensamientos a través de la palabra de Dios. Exegesis es esperar que Dios te hable a través de su palabra. Es esperar y escuchar y meditar la palabra de Dios. Es Salmo 1. Exegesis viene a ser, tengo un tema y lo quiero buscar y lo encuentro. Y voy viendo por todas partes. Muchas veces es negocio, muchas veces es familia, muchas veces es amor, y busco por temas en lugar que la palabra de Dios me comience a hablar a mí. Y la palabra de Dios te va a hablar, por supuesto, por temas. Y por eso para mí es importante entender
porque se ha perdido este entendimiento. Para poder yo ver y esperar cosas grandes, tengo que entender que yo soy algo grande, que yo realmente soy un milagro de Dios. Por eso el mensaje hoy día se llama: tú eres el mayor milagro. Si yo no entiendo que tú eres el mayor milagro de Dios, tú no vas a esperar cosas grandes. El ser humano, simplemente el ser humano, es un milagro. Las primeras veces, aunque parezca esto un poquito exagerado, cuando empecé mis estudios sobre el cerebro, los primeros libros de cerebro, sobre el cerebro, que me los comía, la verdad, los leí de rodillas. Para mí era algo increíble el cerebro. Antes de estudiar el cerebro, yo fui arquitecto en Perú, estudié arquitectura en Perú y entendí lo que es un diseño. He recorrido bastantes ciudades en todo el mundo para ver obras arquitectónicas increíbles. Una vez estuve en una sinagoga diseñada por Walter Gropius en Baltimore y estuve 3 horas en esa sinagoga viendo cómo Walter Gropius había incrementado todos sus conocimientos y talentos en hacer este edificio. A mí nunca se me ocurrió que esta sinagoga de Walter Gropius vino por la acumulación de materiales y la explosión de algo y llegó a parar ahí. Tú eres más grande que esa sinagoga que me causó tanta admiración y pasé 3 horas observándola. Tu cerebro no tienes idea. Tu cerebro no puede venir de una explosión. Es una necedad creer que viene una explosión. Es tratar de justificar que vienes de una explosión y de cambios y cambios y cambios increíbles. Nuestro cerebro necesita un diseño. Este cerebro necesita un creador. Ahora, uno puede decir que uno está mal al expresar eso, pero si usted ha estudiado el cerebro y lo ha estudiado profundamente, usted debe saber que la formación del niño en el vientre tiene divinidad. Viene de algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces comenzamos con: tú eres el mayor milagro. Lo primero que debes entender es que Dios te creó. Eso ya es un milagro. Dios hizo la creación, hizo el universo y separó un espacio, un medio ambiente ideal para ti. Dios hizo todo eso. Y ese medio ambiente ideal, la corona, era que Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, e incluso nos cuenta la Biblia que Dios hablaba con Adán, que Dios estaba presente. Y no solamente eso, sino que Dios estaba contento con lo que había hecho. Le agradó lo que había hecho, o sea, era una perfección. En pocas palabras, en mi punto hoy día no es tanto que tú entiendas todo lo que hizo Dios en ese momento, pero sí quiero que entiendas que tú eres descendiente de Adán, de ese primer hombre. De ahí viene todo. Han tratado de encontrar que aparecen personas por un lado y aparecen personas siempre tratando de contradecir a la Biblia, pero la Biblia es lo que más lógica hace, lo que es increíble en su relato, porque una vez que lo lees puedes entender muchas cosas, incluso desde el punto de vista científico. Y dice la Biblia: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En pocas palabras, tú tienes el ADN de Adán. Qué curioso, ¿no? Adán, ADN. El ADN de Adán, o sea, tú lo tienes. O sea, de ahí vienes tú. No hay diferencia. Si puedes ver a un primo, puedes todo. Incluso, hermanos, tal vez ustedes no se han dado cuenta, algunos no se han dado cuenta, pero no hay razas. Lo que hay es una acomodación, o sea, se acomoda tu piel, se acomoda el pelo, se acomoda todo de acuerdo a la raza, y después esas agrupaciones crean una cultura. Pero realmente no hay raza, hay una sola raza, y es la raza humana. Hay personas que en su necedad todavía no han entendido, en la cabeza no les entra todavía, y yo creo que empieza con eso que el necio dice que no hay Dios, ¿no? Todo el que dice que no hay Dios es necio, cuando Dios no puede entrar.
en una persona no le puede entender. Ahora, hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero no entienden tampoco eso porque nunca han sido cristianos, porque nunca han estado con Dios. Hay una sola raza, no hay diferentes razas. Ahora, usted me puede decir, hay diferentes colores de piel, es cierto. Yo no he conocido a ningún blanco en totalidad, ni a un negro en totalidad, y todas sus gamas. Todas las personas yo las veo de diferente manera. Cuando tú estudias el cerebro, ves el cerebro de alguien y no encuentras la diferencia. No la encuentras. No encuentras la diferencia. Es como un huevo por fuera, es marrón o carmelita, le dicen en algunos sitios, y el otro huevo es blanco. Cuando lo quiebras, los dos son las yemas amarillas y todo. Es igual el cerebro. No hay razas. Y por esto de las razas, nosotros hemos llegado a algo increíble. En pocas palabras, todos descendemos de Adán. Tú sabes, yo tengo un autor que me gusta mucho leer, es una especie de comedia lo que él escribe. Es real, pero su manera de escribir es como comedia. Y él es A.A. Jacobs, y él escribió sobre esto famoso del DNA, o sea, del ADN, de dónde vienen y de dónde venimos todo. Entonces él quería averiguar de dónde venía realmente, si tú podías agarrar con tu ADN y saber de dónde vienes. Y por eso salen muchas propagandas y muchas personas que quieren vender kits de ADN para que sepas de dónde vienes, si de Europa, si eres rubio, si no eres nada, si eres chino, y quieren saber, ¿no? Entonces él comenzó a hacer esta investigación de una manera profunda. Y al final, él, para hacer la conclusión de su libro, se toma una foto con Bush, el presidente, el que ya falleció hace poco, con el presidente Bush, y al otro lado Mike Tyson. Mike Tyson, el boxeador, ¿se acuerdan de Mike Tyson? Y él los abraza y dice, mis primos, tenemos el mismo ADN. Es tan importante entender eso, porque si esta persona tan irracional hubiera entendido eso, que a todo el mundo se le trata igual, no hubiera matado al señor Floyd. Y no tuviéramos toda este revolú, como dicen mis amigos puertorriqueños en este momento. ¿Saben? Dios va a hacer justicia. Pero por favor, deja la justicia a Dios. Dios la va a hacer, te lo aseguro que la va a hacer. En este momento estamos orando por Ulises, nuestro diácono, y el hijo de Zoila también. Ellos son policías y los han llamado a reforzar por el caos que está habiendo en las diferentes ciudades. Bueno, lo primero es que descendimos de eso. Descendimos de Adán, somos una sola raza, y Eva es la madre de todos los vivientes. Ahora, Adán hizo algo, desobedeció. Adán desobedeció y hubieron consecuencias. La segunda cosa que tienes que entender es que tú has heredado esas consecuencias. Así como heredas las consecuencias de tus padres, por eso te preguntan si tu mamá tuvo diabetes, si tu papá tuvo diabetes, ha habido algún esquizofrénico en tu casa, siempre te preguntan, tú heredas. Y esas consecuencias son más grandes en el mundo espiritual. La Biblia en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escúcheme, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Eso lo has heredado. Hasta ahora la ciencia no sabe por qué morimos. Yo te digo por qué morimos. Está claro acá, porque hemos heredado. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Ahora, ¿por qué entró? ¿Por qué entró la muerte? Porque debe haber un proceso en que yo pueda aprender de ese proceso y evitar ese proceso. La Biblia nos explica que es por desobediencia. Y acá hay un punto que hay que tomar, es un poco profundo, hay que tomar. El reino de Dios, Dios hace su reino, crea todo,
y crea todo un medio ambiente, pero ¿qué va a mantener eso? ¿Qué va a mantener esa relación con Dios? Lo que mantiene esa relación con Dios es obediencia. Un factor que a veces no estudiamos mucho en la iglesia, pero se llama obediencia. La obediencia es importante en el mundo espiritual. Y es más, el Señor Jesús, cuando le dice que todo va a ir mal a Adán, le dice bien claro y le dijo al hombre en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La obediencia siempre ha sido importante en el mundo espiritual. Lo que mantenía la relación de Adán, Eva con Dios era la obediencia a Dios. Por eso Dios, cuando nos dio libre albedrío, esperaba que nosotros obedeciéramos para poder mantener el equilibrio en el reino. Es la homeostasis médicamente que mantiene el reino de Dios y mi relación con Dios. Se llama obediencia. Ahora, ¿es importante entender esto? Sí es importante. Por eso es que el Señor dijo eso, de todos los árboles puedes comer, de este no. Porque si no hay una orden y un o, entonces ¿cómo se prueba obediencia? Entonces Dios le estaba diciendo en pocas palabras, Adán, dime Adán, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres aprender de mí? ¿O quieres aprender por tu propia cuenta? ¿O quieres ser independiente? En la independencia era el árbol del conocimiento y la sabiduría, que al final no le llevó ningún conocimiento, ninguna sabiduría, y ahora creemos que venimos de una explosión. Ahora, para mí es tan importante entender la obediencia, porque usted va a encontrar en toda la Biblia lo que es obediencia, y va a encontrar que la obediencia es uno de los factores increíbles para ver la mano de Dios, para ver los milagros de Dios. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? En pocas palabras, cuando Dios creó a Adán, Adán fue el príncipe de este mundo, fue todo de este mundo. Entonces, Satanás parece que sabía más del mundo espiritual y estaba esperando de alguna manera que lo obedezcan a él. ¿Por qué? Porque cuando lo obedecieran a él, pasaría todos los beneficios de Adán, porque Adán vendría a ser esclavo de Satanás, y entonces él heredaría todo. Por eso el Señor Jesús le llamó después, ya no a Adán, el príncipe de este mundo, sino le llamó a Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Quién lo hizo príncipe de este mundo a Satanás? La obediencia de Adán. O sea, si te das cuenta, la obediencia trae consecuencias que son graves. El obedecer te hace esclavo. Tú obedeces a alguien en droga, te haces esclavo de la droga. Tú comienzas a obedecer a alguien consejos, te haces esclavo de eso. Generalmente la esclavitud a todos nuestros placeres son por la obediencia a malos consejos o obediencia a nuestras urgencias que no son controladas por nuestra mente. Romanos 6:16 lo aclara, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? En Juan 16:14, el Señor Jesús les aclara a ellos, es un versículo que pasa por desapercibido, pero es lo que va a mantener la amistad, la relación con Jesús, es obediencia. La Biblia dice bien claro, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan, capítulo 16, verso 14. Vosotros sois mis amigos si me obedecéis. Si hacéis lo que yo me mando. Porque eso es en el reino espiritual es la obediencia. En Romanos 5:19 dice así, porque así por la desobediencia de un hombre, o sea Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, cómo hizo Jesús para recobrarnos a nosotros, o sea, nos perdimos por desobediencia, la única manera de recobrarnos a nosotros es por obediencia. Pero no había nadie que obedeciera, entonces hay uno que obedece, y esa obediencia viene del Señor Jesús. Así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos. O sea, Jesús obedeció en todo, Jesús hizo todo lo que hizo el Señor y por eso es que nosotros podemos heredar eso. Podemos heredar ahora todas las cosas bellas que hizo el Señor Jesús para nosotros. En 2 Corintios, para mí es importante porque yo siempre estoy hablando de diferentes sitios, universidades, diferentes sitios, y siempre hacen preguntas, y preguntas buenas. Y yo les quiero explicar algo. Yo no trato de defender la existencia de Dios. Yo pienso que es una revelación. Yo no trato de defender la Biblia. Yo creo que la Biblia se defiende por sí misma. Lo que yo hago es explicar la Biblia y les digo lo que dice la Biblia y cómo yo sigo sus principios de la Biblia. Entonces evito más o menos pleitos o algo por el estilo, pero al final hay personas que se acercan y me dicen yo quisiera hacer lo mismo. Por eso es bien importante. Pero me he dado cuenta que en estas conversaciones cuando uno habla como grandes siervos, hace poco falleció ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el hermano de la India que falleció? Gandhi. El cristiano que falleció hace poco. Zacarías, el hermano Zacarías. Rabí Zacarías falleció hace poco y él era increíble, haciendo exposición, haciendo diálogos, confrontando a personas. Hay otro que es el Dr. Craig. El Dr. Craig lo puede buscar, él está vivo y tiene eso. Se le llaman apologéticos. Yo no tengo ese estilo. Yo no soy tan apologético en tratar de demostrar la existencia de Dios o algo así. No. Lo que yo trato de demostrar es que Dios puede afectar tu vida hoy día y que Dios puede guiar tu vida hoy día y que el Espíritu Santo es cierto. Pero hay algo que es increíble que tiene que ver conmigo en esto, que aprendí, que es la obediencia. Y lo aprendí a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía así, en 2 Corintios capítulo 10, el verso 3-6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nos vemos, usted me ve normal, me ve como una persona normal, pero yo no milito la carne. No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuchen, porque ese es poder de Dios, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y miren lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios mío, yo quiero esa arma. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pero, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que requiero? Yo quiero esa arma. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Entendieron? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces tenemos que aprender eso. ¿Y hay la posibilidad de que nuestra obediencia sea perfecta? Sí. Por eso es que tú eres un milagro después que Dios ha obrado en ti. Ahora, quiero tocar un tema que es muy importante, pero muy controversial. Es un poco controversial. Y por eso lo pongo ahí para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Y lo que voy a tratar de explicar claramente que salvación significa mucho más de lo que nosotros hemos estado explicando. Cuando yo pregunto en conferencias, cuando estoy hablando en bastante público, pregunto ¿para qué vino el Señor Jesús? Jesús nuestro Salvador, nos vino para salvar. Y yo pregunto, ¿salvarnos de qué? Y la mayoría nos dice del infierno, ¿no? Y ya les he contado que en el estudio del cerebro hay un cerebro consciente y un cerebro inconsciente, que no tiene nada que ver con Freud, sino es fisiológico. O sea, inconscientemente yo voy poniendo conceptos en mi cabeza sin darme cuenta. Cuando yo digo que Jesús viene para salvación, para que no vaya al infierno, el infierno ocurre después de muerto, y si ocurre después de muerto, quiere decir que Jesús me sirve solamente para después de muerto y no para hoy día. O sea, hoy día solamente soy un pecador que pide todo el tiempo perdón, para no ir al infierno. Entonces eso evita que yo en este momento busque la perfección en el Señor. Y ese es por lo que vino el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, no murió simplemente para evitar un castigo, sino para que tú seas algo grande hoy día, para que tú seas un milagro hoy día.
Y por eso es tan importante. Voy a tomar el pasaje que es más conocido en evangelismo, cuando hacen para poder explicar esto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí cuando dices serás salvo, seguro que es salvo de condenación o salvo del infierno o algo por el estilo en mi cabeza, porque lo han puesto constantemente, me lo han enseñado constantemente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la palabra salvososo en griego se utiliza en muchas maneras. Por decirte, la mujer cuando se acerca a Jesús, que está con el ¿cómo se llama? Con el flujo sanguíneo, se acerca a Jesús y dice, si lo tocare, seré sana, seré salva. Es soso, o sea, utiliza la palabra salvación, porque se ha perdido el principal digamos, significado de la palabra salvo. La palabra salvo es completo, es ser completo. En pocas palabras, serás completo. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás completo. Ahora, ¿por qué sale el contexto completo y por qué no sale el contexto serás salvo del infierno? En primer lugar, porque Pablo, cuando menciona esto, nunca está hablando del infierno. Pablo está hablando de un problema. Un problema es que los judíos no creen mucho que los gentiles, o sea, los demás, tengan derecho a ser parte de Dios. Entonces, si usted lee capítulo 9 de Romanos, que se lo pido, por favor, que lo lea. No me alcanzaría el tiempo, por supuesto. Lea capítulo Romanos 9, lea capítulos 11, que es después del 10, y se da cuenta que es un problema con judíos. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Y Pablo lo que le está diciendo que a través de Jesús, cuando confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, son completos. Tienen acceso a Dios. Son completos. No necesitan más. No necesitan ni por nacimiento ser judío, ni hacer guardar la ley. No necesitan. Ya están completos en el Señor. Ahora, pero ese completo es en todo. Es como el de la mujer que expliqué del flujo. No, la mujer puede decir, yo estoy completo, pero si el flujo no para, no está completa. Si el flujo no para, no está sana. Entonces hay algo más que la salvación. Cuando dice, y serás salvo, hay algo más. Dios va a hacer algo en ti y lo va a hacer hoy día. Y por eso eres un milagro. Eres un milagro porque el ser completo en el Señor te hace ser a ti el mayor milagro, el mayor milagro. Y Dios quiera que lo entiendas hoy día. Porque cuando lo entiendes así, tu vida empieza a cambiar. Tu matrimonio comienza a cambiar. Tus hijos se benefician porque Dios comienza a hacer el gran milagro en ti. No sé si me he dejado entender, pero los reto a leer capítulo 10 total de Romanos, el capítulo 9 y el capítulo 11, y se van a dar cuenta que el significado de salvación, el significado de ser salvo tiene que ver más con completo. Por supuesto que si eres completo en el Señor, si estás con el Señor, tú no vas a ir al infierno. Es un hecho. No vas a ir a condenación. Pero cuando eres completo, vas a vestir. Cuando eres completo, vas a dar de comer, porque estoy hablando de otro contexto donde se menciona que irán a condenación. Por eso es bien importante el ser completo en el Señor y entenderlo. Porque si tú entiendes que tú eres un milagro, vas a esperar milagros y vas a ver milagros. El ser completo en el Señor, como te dije antes, te hace ser el mayor milagro. Mira, ¿por qué eres el mayor milagro? Porque cuando vienes al Señor Jesús, tú eres una nueva creación. ¿Te acuerdas? Dios creó a Adán, ¿no? Entonces ahora tú eres una nueva creación. Dios te crea de nuevo, que es difícil verlo, como te dijo, porque tú ves el cuerpo, ves la carne y todo, pero desde lo interior, de la esencia de lo que es Dios, porque nadie ha visto a Dios, y lo que es Dios, Dios te crea de nuevo. Por eso el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, así escúchame, nueva criatura es. Y yo
sé que los cristianos han repetido esto, pero mil veces, pero nunca se han imaginado que es una nueva creación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nos han enseñado que tú sigues en tu vana manera de vivir. Lo importante es una religión. Pero cuando tú dices algo increíble, que es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, soy nueva criatura, soy una nueva creación. Y eso es lo importante, porque una de las cosas que evita más que tengas comunión con Dios es constantemente recordar lo que pasó anteriormente, que conocieras a Dios. Y hay alguien que te va a hacer acordar eso constantemente, ¿eh? A veces son personas, pero yo pienso que a veces es el enemigo que siempre está acusando. El acusador, como le llama la palabra de Dios. No solamente eres una nueva creación, sino te han formado. Así como te forman en el vientre de la madre, te han formado especialmente para algo, para un propósito. No eres una creación al azar, eres una creación con un propósito. En pocas palabras, Dios le llama a eso hechura suya. Y la Biblia dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito. Pregúntate, ¿qué estamos haciendo hoy día? ¿Qué buenas obras estamos haciendo? Decía, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿por qué eres un milagro? Mira, yo pienso que esta es una de las cosas que más me han parecido a mí sorprendentes, ¿no? Al leer la palabra de Dios. Y le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a digerir esto, a entender esto, porque es grande, es más grande de lo que yo imagino. Y no quiero que solamente me ayudes a entenderlo, sino quiero andar con lo que dice mi entendimiento. Sabes, te dije al principio que tú tienes el ADN de Adán. La única manera de que seas un milagro es si tienes el ADN de Dios. El ADN de Dios, madre mía. ¿Cómo será eso? El ADN de Dios. La Biblia nos habla, todo lo que es genes, y toda esa palabra genes viene de engendrado, ¿ok? Y tienes el ADN de Adán, pero necesitas tener ahora el ADN de Dios. Creemos que Dios se hizo hombre a través de una virgen. El milagro en ti es que Dios te hace su hijo, viniendo a morar en ti. Ese es el mayor milagro que te puedes imaginar. La Biblia dice claramente, ¿ya? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo puedo repetir? Preséntate a tus amigos. No sé si tendrás el coraje, de repente te van a tomar como lunático. Buenas, soy hijo de Dios. Ponte así, no, ahora se cree Cristo, se cree todo. No. Es que la Biblia lo dice, mas a todos los que lo recibieron, y yo lo he recibido, y creen en su nombre. Yo creo en su nombre. Le dice bien claro, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero es más, porque es más profundo. ¿Sabes por qué? Porque viene la palabra que origina los genes, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino eres engendrado por Dios. ¡Wow! Yo me imagino que debemos tomar un par de años para entender esto, ¿no? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Te presento al mayor milagro. Te presento a ti. Tú eres un hijo de Dios. No solamente eres creación, nueva criatura. No solamente eres su hechura y han hecho. Ahora eres hijo de Dios. Juan estaba tan impresionado con esto, pero tan impresionado con esta revelación, que Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1, 2. Hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Madre mía. Algo increíble. Es una expresión. Madre mía es una expresión. Ahora no van a pensar que estoy
poniendo una oración diferente o algo por el estilo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios. Tenemos naturaleza divina, tenemos el ADN divino. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos el ADN divino? Es sencillo. La Biblia dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, si Dios mora en ti, tienes el ADN de Dios. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debes honrar a tu Padre. Y debes honrar a tu Padre con tu vida. Yo pienso que este entendimiento te llevaría a una esfera espiritual mucho más alta de la que te encuentras ahora, solamente debatiendo entre pecado y perdón, pecado y perdón, pecado y perdón, imperfección, pecado, perdón, imperfección. Te llevaría a algo más. Entender que eres hijo de Dios. No te digo que hagas como yo hago, que me presento como hijo de Dios. No te digo, preséntate como cristiano, preséntate como tú quieras. Pero sé dentro tuyo que eres hijo de Dios. Porque sabes que es totalmente diferente. Vivir siendo una persona sin padre, sin madre, a vivir siendo una persona que su padre es tan grande, sabiendo que eres hijo de Dios. Sé que por los padres a veces que hemos tenido, es bien difícil conceptualizar lo que es ser padre y la relación con padre. Yo le doy gracias a Dios por mi padre, porque la verdad Él sí estuvo siempre al lado mío. Él siempre trató que yo aprendiera. Y cuando el Señor dice bien claro, si tu hijo te pide un pescado, no le das un escorpión, no le dices, y ustedes siendo malos, porque creéis que yo no les voy a dar algo bueno al que me pidiere. Pero con mi padre, yo me imaginé si mi padre simplemente es una persona, un humano. Y el Señor dijo que Él nos amaba más. Recién empecé a entender a mi padre y su gran amor. Y no solamente el amor para mí, sino el amor para todos. El amor de aquel drogadicto que muere, del amor por aquel señor Floyd que murió porque le faltaba respiración, el amor por aquellos niños que antes de nacer mueren injustamente. Dios ha mostrado de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Lo que yo pienso es que si hay todas estas injusticias y todos estos rayos, es porque la iglesia se ha apagado. Es porque los hijos de Dios no se han dado cuenta que son hijos de Dios. Acuérdense, la vez pasada leímos en Romanos 8 que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo te vas a manifestar si ni siquiera entiendes que es ser hijo de Dios? Dios mora en ti, eres hijo de Dios, compórtate como Dios y comienza a actuar en el poder que Dios ha depositado en ti. Jesús definió en lo que le mandó, o sea, definió en la comisión que le dio a Pablo, definió el estado de la humanidad, toda la humanidad. Cuando ves esos rayos, cuando ves a ese hombre matando a una persona inocente, Dios le definió. Y lo único que lo puede traer es una persona que lo pase las tinieblas a la luz. Por eso la importancia de la iglesia. La iglesia se ha convertido en una observadora en lugar de transformar. Si tú eres frío, enfrías. Si eres caliente, calientas. Pero si eres tibio, no transformas a nadie. Te conviertes en un espectador. Pero cuando eres hijo de Dios y eres consciente de lo que Dios ha sembrado en ti, de las obras que ha preparado, comienzas a hablar, comienzas a amar, comienzas a actuar, comienzas a enseñar, comienzas a crear, y Dios lo hará. Jesús definió el estado de la humanidad en esa comisión que le dio a Pablo. Le dijo, para que tengas en dónde está la humanidad, y por eso ves estos rayos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Ellos están en tinieblas, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe
que es la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el problema, las tinieblas y la potestad de Satanás. ¿Se acuerdas? Con el principio que te expliqué, por obedecer a Satanás, Adán se hizo esclavo y tú heredaste lamentablemente esa consecuencia. Ahora tienes que pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios y pasar de las tinieblas a la luz. Y eso lo haces invitando al Señor, abriendo la puerta, diciéndole: aquí estoy, Señor. Con mi boca confieso que tú eres el Señor. Y en mi corazón creo que Dios te levantó de los muertos. Cuando haces eso, algo pasa en tu vida. Es como que la Biblia se te abre todo. El entendimiento se te abre. Y no es para gloriarte, no es para hacer dinero, no es para acumular gente, no es para crear instituciones, es para cambiar el mundo. Porque Dios va a cambiar el mundo. Acuérdate, hay que pasarlos de las tinieblas a la luz. Y ese es el mayor milagro, porque eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo. Ahora te mando para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se puede convertir? ¿Cómo Pablo puede convertir de las tinieblas a la luz? Y es que el Señor no solamente te llamó de las tinieblas a la luz, sino te llamó para que tú también seas luz. Y eso es también algo que hemos perdido. Escúchame lo que dice el Señor Jesús, ¿ya? Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, si no hay sal, las personas lo van a pisotear. Y esto es lo que podía ver un profeta hoy día. Cómo la gente pisotea, quema edificios, destroza, crea virus, hace de todo. Simplemente porque la sal no aparece. La sal está escondida. Algo pasa con la sal. Porque vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, si se escondiera, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada la tierra, sino para ser echada afuera y holladas por los hombres. Pero ahí viene lo que te dije de pasar de tinieblas a la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En pocas palabras, no te encierres bajo 4 paredes y digas que eres luz. Tienes que salir, tienes que hablar, tienes que ver la mano de Dios en universidades, en escuelas, en el mercado, en todas partes. El Señor te ha dado esa capacidad para hacerlo. Dice que tú eres luz ahora. No se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, alumbra a todos los que te rodean. Así alumbre, escucha esto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Si hay tanta maldición, tanta maldad, es porque no hay una luz que produzca buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nos hemos encerrado. Nuestro máximo cristianismo es asistir un domingo a una iglesia. Esa es nuestra máxima expresión de cristianismo. Hacer una cola, ver un montón de carros, el VIP, quién entra primero y quién no entra. Esto es lo máximo que hemos logrado. Nos olvidamos que somos hijos de Dios, nos olvidamos que somos sal, nos olvidamos que somos la luz del mundo y tenemos que estar por todas partes, alumbrando. Ahora, la Biblia no solamente dice que nos ha hecho luz. Tu conducta es importante, tu manera de ser es importante, no solamente con tus hijos, tu familia, sino donde vayas, donde estés, es importante. Porque ahora eres una carta escrita por el Espíritu Santo. Y escúchame, leída por todo el mundo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tú no tienes idea, pero todo el tiempo te están leyendo. Todo el tiempo van a ver tus obras y alabar a Dios
glorificar a Dios. Por eso es tan importante. Y por eso te digo, si tú te consideras ese milagro de Dios, si tú entiendes que eres un milagro de Dios, tu vida va a comenzar a transformar. No solamente a ti, sino transformar a personas. Y por eso es el otro milagro, es este, que eres transformado todos los días. Cada vez que te acercas a Dios. Yo aconsejo 3 veces al día, ¿se acuerdan? Cuando les estaba enseñando 3 veces al día acercarte a Dios, hablar con Él. Cada vez que estás a sola con Dios, que cierras tu puerta y tu Padre en secreto, lo que pasa grandemente ahí es lo que pasó cuando el Señor Jesús estaba orando. Y vieron los apóstoles algo increíble en el Señor Jesús. Lo que pasa cuando te cierras la puerta y estás a solas con Dios, tú eres transformado de gloria en gloria. La Biblia lo dice, ¿eh? Por tanto, nosotros todos, ¿ok? Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y por eso es importante. Ahora, ¿cómo vas a poder ser transformado si lo único que tienes ahora es unos cuantos versículos que sacas como galletita china y las lees? ¿Cómo puedes ser transformado si no entiendes que eres hijo de Dios? ¿Cómo puedes ser transformado si no ves a Dios, no visitas a tu Padre para que Él haga ese gran milagro? Esto es en 2 Corintios capítulo 3, el verso 18. Y ahora, no solamente es un gran milagro, sino nuestra agrupación, nuestra unión, nuestra hermandad, nuestra familia en la fe, se convierte en un gran milagro. La Biblia dice que el Señor no solamente te hizo completo a ti como individuo, sino te hizo pertenecer a una nación santa. Y tal vez eso no lo hemos entendido. Somos iglesias casi individuales, denominaciones casi separadas, pero no hemos entendido que bajo Dios, bajo Cristo, somos una nación santa. Ahora, ¿por qué no vemos la nación santa? Porque ni la hemos entendido. Ni siquiera sabemos de qué se trata. Pero cuando comienzas a saber ese milagro en que te has convertido en las manos de Dios, Dios te dará el entendimiento de nación santa. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es parte de ser llamado de las tinieblas a la luz, entender que somos nación santa. Comportémonos como hijos de Dios, comportémonos como nación santa. Y Dios hará el resto. Ahí veremos la mano de Dios manifestándose. La oración de los apóstoles. Si entiendes lo que tú eres ahora para el Señor, entonces podrás entender que es posible andar en la gracia y ver la oración de los primeros apóstoles, ¿se acuerdan? Que le dé valor a ellos para hablar la palabra de Dios mientras Él extiende su mano y hace cosas gloriosas, manifestaciones increíbles en el nombre de Jesús. O sea, sí es posible, pero lo crees. Si entiendes lo que hace por ti nuestro Padre en este tiempo, entonces entenderás lo que es eternidad. Porque parte de este milagro es que puso en ti eternidad. Saber que tú ya no mueres, sino eres transformado. En pocas palabras, la muerte no tiene victoria en ti. Irás a la presencia del Señor. Ya no morirás, serás revestido. Las palabras de Pablo serán una realidad en tu vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente eso, yo quiero que entiendan hoy día, y ya voy a terminar, yo quiero que entiendan hoy día que ustedes son un milagro andando. Mira, cuando entras a un lugar, mira, Dios entra contigo al mercado, a tu casa, donde vayas. Ahora, muchos se sorprenden a veces de personas que creen que porque son cristianos Dios mora en ellos, o dicen que son cristianos Dios mora en ellos. Y es bien importante entender eso. Por su fruto los conoceréis. Y por eso es importante, dice, cuando entras a un lugar, Dios entra contigo, el amor entra contigo, la luz entra contigo. Cuando hablas, el Espíritu Santo te da las palabras
Y cuando pones tu mano sobre el enfermo, lo haces en obediencia a Dios y Él se manifestará. Tú eres un milagro andando. Cuando entiendas que eres un milagro, entenderás por qué Pablo dijo, estad siempre gozoso, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Y entenderás las palabras del Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ponte la mano en el corazón y di eso. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, yo he descubierto la vida en abundancia en ti. Si no la has descubierto, si tienes cositas que a veces, yo te aconsejo que en este momento le digas a Dios, Padre, quiero que vengas a mí, Señor. Quiero ser parte tuya. Quiero entender todo esto. Y por supuesto, yo te aconsejo que pidas, de alguna manera pidas las notas, para que las revises y vayas viendo parte por parte que tú eres un gran milagro. Si no vemos la mano de Dios en nuestras vidas y extenderse de una manera, si no vemos gentes que no creen en el Señor escuchándote y hablando y siendo transformados, si no crees, si no ves eso, es porque simplemente es porque no has creído que tú eres el mayor milagro de Dios. Y déjame decirte, tú eres un diamante en las manos de Dios. Es cuestión de creerlo, es cuestión de aceptarlo. Si no puedes, he puesto el ignario. Voy a abrir ahora el piano, voy a poner el micrófono para que mi esposa va a cantar. Voy a poner el micrófono acá y voy a cantar un himno que fue escrita por Lelia Norris y es un himno moderno. Se escribió en 1898. Estoy siendo irónico. Y bien moderno como nosotros, y bien jovencitos. El título es Cerca, más cerca. Es mi oración que tu deseo hoy día, que tu deseo hoy día sea estar más cerca del Señor. Amén. Cada día. Entender que eres hijo, entender que eres luz, entender que eres nueva criatura, entender que eres hechura de Él y comportarte como tal. Pero estés hasta ese trabajo, Él lo va a hacer. Él dice que cuando empieza la obra, Él la termina. Cerca yo quiero vivir.
voces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará. Ya para siempre conmigo estarás. Amén. Cerca.